La presentación. Mi nombre es Mario Morales, soy investigador en el CSIC y, pues, como ha dicho Yolanda, junto con Enrique Playán y Neri Zapata, que hoy no ha podido venir, pues participamos en el proyecto IRICER para intentar dar respuesta a esa pregunta que tenemos aquí en la presentación principal, en la diapositiva principal, que es si es posible detectar y controlar el mejillón cebra mediante monitorización y simulación. Con monitorización me referiré a principalmente de la presión en determinados puntos de la red, y con simulación pues trataré de utilizar algún programa de simulación ya existente en la literatura que me permita caracterizar la red en términos de velocidades y presiones en todos los puntos que queramos, ¿no? Ese es el objetivo principal. Bueno, este es el índice de la presentación. Después de una breve introducción pasaré a detallar un poquito más lo que ha contado Yolanda acerca de la expansión del mejillón cebra en riegos del Alto Aragón, dando los factores fundamentales que Yolanda ha comentado de palabra, pero bueno, vamos a tratar de ponerlos en las diapositivas, que pueden ser los responsables de esa expansión del mejillón cebra. Y después pues os contaré la idea principal en la que se basa este trabajo, que es tratar de combinar monitorización con simulación, como ya he dicho. No solo comentaré la idea principal, sino que lo aplicaré a datos históricos en colaboración con la comunidad de regantes de Almudévar, de telecontrol, y a un tratamiento de refuerzo de los que ha comentado Yolanda en la primera parte, que se hizo en la comunidad de regantes de Collerada Segunda, en Montesús. Y bueno, por último comentaré lo que llevamos en marcha. Bien, por la introducción ya digo que voy a pasar bastante puntillas porque es volver sobre lo mismo que hemos hablado durante toda la mañana. Lo que pasa que sí que me gustaría recalcar que el mejillón cebra, o la presencia del mejillón cebra en las comunidades de regantes y en nuestros sistemas de riego, pues es un problema con el que hay que convivir. Es una plaga que ha venido para quedarse, que tiene una serie desgraciadamente, una serie de inconvenientes y problemas que, bueno, están ahí enumerados: las pérdidas de presión que implican mayores necesidades energéticas. Hemos hablado en la última, Antoni ha hablado de larvas principalmente, aunque en la última parte de ejemplares adultos, pero principalmente los mayores problemas vienen para el diseño de desagües adecuados en las redes y la dificultad para evacuar los ejemplares muertos. Lo que hace que, bueno, pues se produzca el taponamiento de hidrantes precisamente aguas abajo de donde nos encontramos los problemas, ¿no? Principalmente. Actualmente los tratamientos químicos son una opción fiable y eficaz para poder combatir esta problemática, con peróxidos, con cloro en continuo, como os hablarán las personas que entienden más de esto que yo. Pero bueno, son tratamientos muy fiables, pero como ha dicho también Yolanda anteriormente, pues pueden ser perjudiciales a la larga para las infraestructuras metálicas y, en cualquier caso, suponen un coste directo al agricultor. Bueno, con estos problemas, que ya veis que solo hay 5 encima de la diapositiva, de los muchísimos más que todos conocéis, pues quería poneros 3 fotografías y quería dar las gracias a Pablo, de la comunidad de regantes de la Lueza. Seguro que todos vosotros, los que tenéis problemas con mejillón cebra, tenéis fotografías de estas igual de impactantes. Pero bueno, creo que tú puedes igual dar, si me equivoco me corriges, son tuberías a la salida de balsa, estas dos, creo, y esto es filtro en balsas. Y bueno, pues con las fotografías hablan por sí solas, ¿no? de la magnitud del problema al que nos enfrentamos. Bueno, volviendo un poco sobre la figura y el mapa que ha presentado Yolanda, me sirve de introducción para hablar de los factores fundamentales sobre los que aún tenemos que hacer un análisis estadístico y un análisis en detalle de cada uno de ellos. Pero bueno, aquí se representan en colores, en color marrón, el origen del Cinca, el origen del agua de las comunidades de regante que toman agua del Cinca, en verde los que la toman exclusivamente de Sotonera, y en azul los que lo toman mezclada, ¿no? Desde el Abrazo de Tardienta hasta final de Canal de Monegros.
líneas horizontales son las comunidades de regantes que siguen teniendo riego por gravedad, es decir, que no han entrado en ninguna modernización hasta el momento. Y en aspas, aunque no se ve muy bien, bueno, están las comunidades que ya tienen modernización y tienen riego presurizado. Hoy no es el día para hablar de modernizaciones, ventajas e inconvenientes, entonces paso directamente a lo que son los factores de presencia de mejillón cebra. Parece ser que el factor fundamental es la distancia del foco principal, como ha comentado Yolanda, y los trabajos que están realizando desde la Universidad de Lleida y en colaboración con EPUS, pues hay una relación directa y bueno, tenemos que hacer nuestros análisis estadísticos para ello, pero parece haber una relación directa entre la distancia de la comunidad de regantes al embalse del que toma el agua, Sotonera o El Grado, e incluso la existencia de embalses intermedios. Los embalses son un sitio a los que los mejillones pues, les gusta, o un sitio donde los mejillones les gusta crecer, ¿no? Torrollón, Valdabra o Las Fitas pues son algunos ejemplos de ellos. Otro factor importante que también ha recalcado Yolanda es la gestión de las balsas propias. Son importantes el vaciado anual de las balsas, los tratamientos químicos que se pueden hacer, la extracción de caudalímetros, los ultrasonidos, pues todo esto que se ha venido comentando durante toda la mañana son factores fundamentales. Igualmente, la existencia de desagües apropiados en las redes y la existencia de puntos singulares, la topología de la red en sí misma, pues que existan tomas bajo canal en principio favorece la no presencia de mejillón cebra, mientras que si existen remansos o tuberías de toma balsa, desagües de fondo, pues parece que, o los datos al menos cualitativos que tenemos, nos indican que son sitios donde prolifera el mejillón cebra, ¿no? También lo ha comentado Yolanda esta mañana, tuberías de presión natural frente a tuberías de presión forzada. Pues parece ser que las tuberías de presión forzada constituyen un ambiente un poco más hostil para la fijación del mejillón cebra. El tipo de revestimiento de balsas, supuestamente, como digo ahí, las balsas revestidas en tierra pues no favorecen la aclimatación del mejillón cebra, y otros factores como son la gestión, la planificación de la red al tratamiento y la necesidad y seguimiento del control de los principales focos. Bueno, aquí vuelvo a mostrar la evolución de la plaga desde 2013, como ha mostrado antes Yolanda, y me sirve un poco para introducir la idea principal, porque nos vamos a... bueno, voy a presentar primero la idea principal y luego lo aplicaremos a dos comunidades de regantes que son Almudévar, que está por aquí, y Collarada Segunda, que está por aquí, que, bueno, que ha tenido una evolución... Está ahí, ¿no? Sí, está negativa con respecto del... ¿El qué? Que si hubiera un dato, hubiera tirado como un lote. Ahí, ¿no? Ahí está. A ver, está ahí. ¿Sí? Bien, muy bien. Vale. Bien. Os cuento cuál es la idea principal, que es muy sencilla. La idea principal es, si existen pérdidas de presión en nuestra red, las vamos a monitorizar, vamos a poner determinados transductores de presión en puntos que consideremos idóneos para medir la presión ahí. Eso lo combinamos con un programa de simulación, EPANET, posiblemente lo conozcáis muchos de vosotros, o Gestar lo que lleva detrás es EPANET. Es un programa de simulación que te permite caracterizar la red en cuanto a presiones y velocidades con una configuración dada. Entonces, combinando estas dos cosas, pues somos capaces o vamos a ser capaces de detectar la presencia o ausencia de mejillón cebra. Pues en principio creemos que sí, y lo vamos a refrentar con los experimentos o con los datos de campo que tenemos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues claro, en primer lugar tenemos que eliminar las incertidumbres. Cuando se mide la presión en un punto de la red tenemos diferentes incertidumbres y tenemos que quitarnos pues todas las más posibles. En primer lugar, tenemos que tener una configuración fija de nuestra red, es decir, que estén los hidrantes que sean abiertos, pero que no haya aperturas y cierres mientras estamos monitorizando la presión. Porque ya sabéis, las aperturas y cierres lo que provocan es caídas de presión, pero no solo en el hidrante que se cierra o se abre, sino también se refleja aguas arriba o aguas abajo, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido
estar midiendo la presión en un punto y que en realidad tengamos unas oscilaciones, ¿no? Estaremos midiendo una onda que va viajando. Queremos un punto fijo, un valor único de la presión. Con esa configuración estable y fija, pues se la metemos a nuestro programa de simulación. Nuestro programa de simulación nos dará nuestra caracterización total de la red en cuanto a presiones y velocidades, y se tratará de comparar medido frente a simulado, lo que nos da el programa de simulación frente a lo que hemos medido. Y pues tratar de inferir de ahí la presencia o ausencia del mejillón Z. Cuando trabajamos con comunidades de regantes en las que hay instalados telecontrol, pues la ventaja es que tenemos muchísimos datos de telecontrol. Podemos tener datos anuales y los datos del telecontrol depende de las comunidades de regantes, pero igual se toman cada 15 minutos, ¿no? O cada 10 minutos. Entonces tenemos una cantidad ingente de datos con la que poder pues, realizar nuestros análisis. La calidad de datos está un poco en entredicho, porque bueno, depende también mucho de las comunidades de regantes y del mantenimiento que hayan podido hacer de esos sensores de presión. En realidad los sensores de presión no se les da mucha importancia dentro de nuestros sistemas de telecontrol, ¿no? Y bueno, quizás con esta presentación una de las cosas que me gustaría que quedase clara es que habría que tomar conciencia de eso, de no solo está bien monitorizar el caudal que está saliendo por cada hidrante, sino también quizás donde tengamos algún sensor de presión, pues comprobar que esté midiendo una cosa razonable, ¿no? Sí. Claro, aún no hemos entrado en el tema, pero ya ha salido el telecontrol. El telecontrol es la clave. Si queremos saber cómo está la red y queremos saberlo desde la oficina, digamos, de una manera rutinaria, pues claro, el tener un telecontrol que sea operativo pues es muy importante, porque las presiones parece, como vais a ver, que conducen esa información que buscamos. Sabéis que estamos haciendo un trabajo a nivel de toda España sobre telecontroles. Os anticipo pues que en general el 70-75% de las comunidades de regantes están satisfechas con la tecnología, pero hay problemas todavía. El uso de la tecnología también hace que el telecontrol se encuentre mejor. Como más usos lo encontremos, mejor se encontrará. Pero vais a ver que hay que estar muy atentos, porque el telecontrol nos da qué hidrantes están abiertos y nos da también las presiones. Nos lo puede dar si funciona y si está bien mantenido. Efectivamente. Y bueno, las pérdidas es cierto que pueden ser debidas a otros factores, pues porque se puede ensuciar la red o a lo largo de los años, etcétera. Pero bueno, nuestro objetivo es tratar de establecer unos valores en los cuales pues, podamos decir que, bueno, que efectivamente se encuentra el mejillón cebra debido a esa pérdida de presión, ¿no? Bien. Perdón, sí. Ahora vamos a intentar aplicar esta idea tan simple que he contado a dos casos que hemos tenido en colaboración con la comunidad de regantes de Almudévar, Felipe, que está aquí en representación, y Collarada Segunda, en colaboración con Irene. Son dos casos diferentes, porque en realidad en la comunidad de regantes de Almudévar lo que hemos hecho es un tratamiento de datos de telecontrol históricos desde el año 2011, y hemos tratado de inferir con esos datos la presencia del mejillón cebra. Tratar de ver si efectivamente los años en los que sabíamos que existía más proliferación del mejillón cebra eran efectivamente los que nos decían esos datos, ¿no? Y mientras que en Collarada Segunda pues el análisis ha sido muy puntual en el tiempo. Se hizo un tratamiento de refuerzo en el mes de agosto y lo que hicimos fue ir con nuestro equipo de monitorización, medir antes del tratamiento y después del tratamiento y ver cuál era el cambio de presión, en qué se reflejaba en la presión de los hidrantes que estábamos monitorizando. Bien, voy primero con Almudévar. Nos centramos en la red violada, que es esta red que tenéis aquí. Teníamos datos disponibles de los años 2011, 2015 y 2016. Hubo por ahí 2012, 13 y 14 unos años un poco turbulentos en cuanto a servidores, ordenadores y tal, y no hemos podido rescatar esa información. Entonces, de los datos que disponíamos eran
datos de presión del telecontrol en 8 hidrantes que tiene esta red y el conjunto de riegos realizados en todos esos años. Entonces, con eso nos podemos plantear simular configuraciones estables de la red. O sea, lo que hicimos fue seleccionar periodos de entre 20 y 30 minutos en los que no había, como ya he dicho, ninguna apertura ni cierre de ningún hidrante, ¿no? Durante ese tiempo. De ahí cogíamos la presión que nos daba el telecontrol, simulábamos, la comparábamos con la medida y estos son los resultados. Lo voy a intentar tratar de explicar bien para que lo entendáis. La línea continua, que está aquí dibujada, representa la presión simulada para cada uno de los eventos. Y los puntos son la presión medida, ¿de acuerdo? Esto para el año 2011 en morado, para el año 2015 en verde y para el año 2016 en azul. Y esto, pues es la misma gráfica de aquí, pero condensada en esta los 3 años, donde en esta línea significa la presión, o sea que la presión medida es igual a la simulada, o sea lo que sería perfecto, ¿de acuerdo? Entonces vemos que en 2011, cuando hacía poquito que se había instalado el telecontrol, se supone que no teníamos metido en cebra, los datos se aproximan muchísimo más a la línea diagonal que tenéis aquí, mientras que 2015 y 2016 pues vemos una caída, ¿no? Esto también se refleja en otros hidrantes, aunque se ven menos. Estos son los resultados para otro hidrante, el 277 y el 296. Parece que en estos hidrantes se ve menos, pero bueno, en esta siguiente diapositiva he querido condensar los resultados que habéis visto en las 3 anteriores haciendo un promedio, ¿no? Entonces vemos que efectivamente en el 213 se veía muy claramente la infestación, entre comillas. La caída de presión era muchísimo mayor para los años 2015 y 2016, pero también se ve en los otros hidrantes, como podéis observar. Entonces, bueno, sí, Enrique aporta algo aquí. La infestación del mejillón cebra en Almodóvar está escrita en el telecontrol. Y eso puede pasar en todas vuestras comunidades. O sea, ahora lo que se ve aquí claramente es que esa información está registrada, a pesar de que de los 8 sensores de presión que había en esa red, pues en 3 hemos tenido medidas de presión razonables. ¿Por qué? Pues porque la presión es un sensor que está ahí, pero que tampoco recibe mucha atención. Y algunos sensores ya no estaban funcionando bien. Pero esto ya nos dice, vaya, esto nos ha permitido ver cómo las tuberías se han ensuciado. ¿Por qué no lo han visto los agricultores? Porque esas caídas de presión, que están entre medio kilo, a veces un poco más, hace que la presión en la red, pues por ejemplo en Almodóvar, pues baje por la mayoría de las tuberías, tendría que ser en torno a 6 kilos, pero son 5,5. Pero ¿qué pasa? Que los agricultores vemos lo que está del hidrante para abajo, y en el hidrante hay un regulador de presión a 4 kilos. O sea, todo ese ensuciado de la tubería no se ve. No se ve porque los hidrantes, salvo una situación catastrófica que se te llenan de valvas, no caen en presión, siguen dando los 4 kilos. Tiene que estar muy sucio para que baje por debajo. Por eso el seguir lo que está pasando en la red con esta técnica es muy importante, porque nos enseña cosas de un problema que está en el horno y que va creciendo. Entonces, visto que con los datos del telecontrol se pueden obtener esta información, pues también queríamos saber si con unas medidas así puntuales en el tiempo, como he comentado antes, en la comunidad de regantes de Collarada Segunda, podíamos también detectar esa caída de presión y esa presencia o ausencia de mejillón cebra. Entonces, aquí tenéis la topología de la red 1 de Collarada Segunda en Montesusín. Detectaron problemas principalmente en estos 3 puntos y los problemas más graves ocurrieron en esta zona denominada como B. Y bueno, si me equivoco en algo, me corriges. Entonces, se hizo un tratamiento de refuerzo. La idea inicial era hacerlo el 28 de julio, un tratamiento de refuerzo para pues poder eliminar el mejillón cebra de esta zona B que contado anteriormente. Se decidió que el punto de inyección era este hidrante 20 que tenéis aquí. No se ve muy bien, ¿verdad? Desde ahí. Bueno, más o menos.
se decidió que este era el punto de inyección porque los problemas principalmente estaban en este ramal, ¿de acuerdo? Entonces se creyó oportuno que, pues inyectando el producto desde aquí, se eliminaría el problema, ¿no? El tratamiento consistía en inyectar el producto, cerrar la red completamente, sin aperturas de hidrantes, durante 24 o 48 horas, en este caso 24 creo que fueron, y luego abrir en todos los hidrantes para que se arrastrase la cáscara, ¿no? el mejillón, ejemplares vivos y muertos. Ya os he anticipado que fue fallido el tratamiento, principalmente pues porque no se encontró el mejillón. Cuando se abrieron los hidrantes no se encontró el mejillón que se pensaba que se iba a encontrar, ¿no? De todas formas, pues como nosotros fuimos a medir, pues pongo aquí los resultados para que veáis lo que pasó. Estos son, en rojo, están los hidrantes que estaban abiertos ese día para realizar el tratamiento de refuerzo, y en verde pongo los puntos donde tomamos medidas. Bueno, y en esta gráfica lo he condensado. Las medidas son los puntos morados, mientras que lo simulado por nuestro programa de simulación es el punto negro. Vemos que existe una correlación bastante fuerte, ¿no?, entre medido y simulado. Vale, pues la historieta de esto sigue con que, como no se había encontrado el mejillón que se deseaba, pues dijeron, vámonos un poquito más aguas arriba, vámonos 2 hidrantes más aguas arriba. Aquí tenemos la balsa, entonces este ya es el primer hidrante, digamos, después de la tubería de salida de balsa. Y vamos a inyectar desde aquí. Vamos a hacer la misma operación. Nosotros también fuimos con nuestros aparatos de medida y medimos el día del tratamiento, que fue el día 2 de agosto, y el día 2 días después, ¿de acuerdo? Cuando ya habían limpiado la red, se supone, el día 4 de agosto. Bueno, estos son los hidrantes que estaban abiertos también y donde tomamos medidas, que bueno, son muy parecidos. Estos son los resultados de medido frente a simulado del día 2 de agosto y medido frente a simulado del día 4 de agosto. Parece que todo está cerquita, parece que todo casa bastante bien, pero hay que fijarse un poco en los detalles. Entonces, he intentado condensarlo en esta gráfica. La recta que antes era la recta diagonal, ahora es esta recta de aquí. Esto es donde las presiones medidas tendrían que ser igual a las que nos da nuestro programa de simulación, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que esté por arriba es que nuestra medida es menor que lo que da el programa de simulación. Entonces, está bien fijarse en alguno de los hidrantes. Aquí, por cierto, pinto todos los hidrantes en los que se tomaron medidas, ¿de acuerdo? Y aquí la diferencia de presión. Vale, por ejemplo, en este, voy a pasar de momento del 28 de julio, que fue el tratamiento fallido. Me voy a centrar en los bolos verdes y en los triangulitos azules. Pues en ese hidrante parece que no hubo variación. La presión estaba en el día 2 de agosto en este nivel y el 4 de agosto, después del tratamiento, pasó, o sea, se quedó en el mismo nivel. Sin embargo, hay otros hidrantes, que son los que aquí he coloreado en verde, que bueno, el triangulito está más cercano a la línea perfecta, por así decir, que el círculo verde. Eso quiere decir que la presión mejoró en esos hidrantes que he coloreado ahí en verde, ¿de acuerdo? Claro, todo esto no es perfecto. Hay otros en los que pasó exactamente lo contrario, en los que el círculo verde está mucho más cercano a la línea perfecta que el triángulo azul. Es decir, parece indicarnos, de alguna manera, que hay sitios en los que se limpió la red y hay sitios donde se ensució la red. ¿De acuerdo? Si vemos esto en el mapa anterior, pintado así en términos de colores, esto es lo que obtenemos. El tratamiento se realizó aquí. Estas son las tuberías grandes, además, que vienen de 900, que vienen desde salida de balsa, después. Esta es la zona que efectivamente se limpió. Aquí es verdad que tenemos un hidrante un poco extraño, que no sabemos dar aún explicación a lo que ocurrió. Pero, ¿qué pasó? Pues todo lo demás se acabó ensuciando, que es los problemas que veníais teniendo, que vosotros detectabais que estos hidrantes eran los problemas, o sea, detectaban los problemas principales,
pero no sabíamos de dónde venía el tema. Entonces, bueno, con el tratamiento se volvió a ver. Si puedo entrar aquí otra vez. Sí. Esta es una figura muy importante. Fijaros, lo verde es donde estaban los mejillones vivos. Sí. ¿Vale? Y esto, en general, no los vemos. Los agricultores no sabemos. Cuando nosotros hablábamos con Irene y con Paco de dónde estaban los problemas, nos dijeron, mira, pues aquí, aquí y aquí. ¿Por qué? Porque ahí aparecen los muertos. Lo que vemos son las cáscaras muertas. Pero donde se está generando el problema es muy difícil de verlo. Entonces, con esta técnica lo que hemos podido es saber dónde estaban los vivos y dónde han ido los muertos. Primer tema, nos gustaría que tuvierais en las comunidades de regantes una herramienta así para poder saber cómo van creciendo los problemas, cómo se os van marcando las zonas donde se están creciendo los mejillones, ¿verdad? Y luego, la segunda conclusión, que es muy importante también, es qué pena que para limpiar esto tengamos que ensuciar esto, porque además esto es lo que a vosotros os preocupa más. Entonces, la solución es buscar un punto bajo de la red entre en este caso, los vivos, y encontrar un punto aquí donde hacer un desagüe, de tal manera que cuando tú estás matando los vivos, no ensucies todo lo demás, sino que todo esto se tira a un barranco, si lo hay, ¿vale? Para evitar los problemas que realmente se ven. Exactamente, podría estar mejor explicado. Vale, pues ya con esto terminamos. Simplemente deciros lo que llevamos en marcha, que bueno, ya lo ha adelantado Enrique, que es una herramienta que permite a las comunidades de regantes monitorizar en continuo dónde existen los problemas de vivos y dónde detectar esa presencia de mejillón cebra. Entonces, bueno, también hemos instalado, creo que 13 en total, sí, 13 transductores de presión, 10 en Almudévar y 3 en Montesusín, para monitorizar en continuo la presión y de ahí pues hacer nuestros análisis, que ahora con el final de campaña pues los realizaremos dentro de poco. Estos son el tipo de información que obtenemos para la presión. Aquí se pueden ver claramente los riegos y las oscilaciones en la presión debido a, bueno, a los diferentes riegos que ocurren. Y lo que ha comentado Enrique, nos interesa, esto es todo un poco demasiado, o sea, estamos empezando en esto de momento, pero nos interesa realizar una estimación cuantitativa de la infestación. ¿A qué me refiero con cuantitativa? Pues me refiero a tratar de decir en algún sitio, tenemos una pérdida de presión de 3 kilos, no, de 0,3 kilos, por ejemplo, y eso corresponde a un nivel de infestación 3 en una escala que nos podemos imaginar, ¿no? O a un aumento del coeficiente de rozamiento en tanto, o a una reducción del diámetro en tanto. A eso queremos aspirar de alguna manera, con esa evaluación cuantitativa. Para eso vamos a realizar una serie de experimentos en el Center, en Madrid, en el Ministerio de Agricultura, en los que vamos a tratar de, pues eso, de caracterizar el nivel de infestación y relacionarlo con un aumento del coeficiente de rozamiento o una reducción del diámetro de las tuberías. De esa manera, cuando en esa pantalla que esperamos que tengáis, un determinado color de una tubería os hablará de una densidad de tantos mejillones vivos por metro lineal de tubería. Esa es la relación que nos falta para ser más prácticos y es la que estamos intentando conseguir en estos momentos. Y entonces, aparte con la presión, también nos gustaría encontrar alguna relación con la topología de la red, en cuanto a diámetros, porque también, bueno, hemos recopilado diferentes informaciones y evidentemente pues, el diámetro de la red o de la tubería influye en este caso. Los materiales, las velocidades que se están encontrando, etc. Bueno, y al final lo que ha comentado Enrique, una caracterización en tiempo real, o sea, intentar diseñar una herramienta que nos permita en tiempo real o que le permita al gestor pues, decidir acerca de pues, realizar un tratamiento en continuo, abrir determinado desagüe, etc. Tratar una parte de la red solo, porque ahí es donde están generando los problemas, ser muy intensos, hacer un tratamiento base más un tratamiento más específico en una zona, en un momento, combinar con toda la información sobre larvas, sobre los tipos de tratamientos. Y como ha dicho Enrique, pues con esta información así espacial en forma de mapa, pues también se puede contribuir de alguna manera al diseño de desagües de puntos específicos. Vale, pues esto es todo. Gracias.
Bueno, alguna pregunta que las va a responder Enrique.